Hola traders, bienvenidos. Una de las críticas más habituales que creo que los canales de trading recibimos cuando hacemos contenido y divulgamos contenido sobre trading es que lo que ofrecemos, la información que ofrecemos está sesgada por el trading retail, por aquella información que todos podemos tener o a la que podemos acceder directamente desde Google. Y eso no es algo malo, sino que entiendo que mucha gente también quiera escuchar o le gustaría ver a traders institucionales, traders más profesionales que hayan estado dentro del mundo de la banca, de la inversión, del trading más institucional, divulgando trading. Así que me puse a buscar por internet para traeros un vídeo de alguien, de un ex-trader institucional que trabajó directamente en la City de Londres, para que nos explique cuáles son, en 5 minutos más o menos que he visto que dura el vídeo, cuáles son las claves que según él, según su experiencia profesional, son necesarias para poder tener una carrera de trading de éxito. Por ello, coged boli y papel y vamos a reaccionar a este vídeo de 5 minutos de Anton Kreil, un ex-trader que trabajó para Goldman Sachs. Antes de ponernos con el vídeo, traders, los amigos del periódico digital de trading e inversiones, FXMAC, nos han propuesto hacer un webinar conjunto en el que poder hablar sobre algunos temas que en un vídeo son difíciles de incluir y que charlando tranquilamente con ellos y con vosotros por el chat pueden ser interesantes. Por ejemplo, como sabéis, desde que me inicié en este canal he ido conociendo y entrevistando a varios traders profesionales de los que he aprendido muchas cosas que me gustaría plantearos y que charlásemos sobre ello. Así poder ver vuestra opinión y que al final hagamos un poco de debate. Así que os quiero invitar a que os inscribáis de forma totalmente gratuita al webinar en el link que os dejo en la descripción y en el comentario fijado. El webinar es el lunes 25 de octubre a las 19 horas en España. Os espero allí, chicos. Disfrutad del vídeo. Este es él. So Anton, we've just spent the day in the city. Yeah. We revisited some old haunts today. Yeah. You're obviously looking back on it with the perspective of someone who has spent a lot of time in the city. Vale, tranquilos, que os iré traduciendo. Creo que no lo he encontrado en español, no tiene subtítulos en español, pero básicamente le están diciendo, bueno, estamos aquí en la City de Londres, es decir, como el Wall Street de Londres, y que al volver aquí pues está viendo a otras personas que pasan mucho tiempo en la City, trabajando allí, y qué perspectivas tienen, ¿no? Qué ideas les nacen. As a young guy, how did you come into it and start and actually figure out the world of trading? Y aquí le ha preguntado que, como alguien joven, cuando llegó aquí, qué hizo exactamente, qué entendió para convertirse en trader, para entrar en el mundo del trading. That's a good question, like figuring out the world of trading. Wow, okay. It took a long time. I started as a retail trader. Right. And I was trading with my own money as a teenager. Aquí dice que la pregunta es muy buena, que realmente cómo se empieza en el mundo del trading, ¿no? Cómo descubre el mundo del trading, y explica que él fue trader retail, que empezó con su propio dinero, como en la adolescencia, y bueno, y ahora a ver qué dice. And then went to university, carried on, and then was hired by Goldman Sachs. Que fue a la universidad y que luego fue contratado por Goldman Sachs, lo que hemos dicho un poco antes. Never really started genuinely figuring it out until I was actually in the city, because there is an investment spectrum. And when a professional trader uses the phrase investment spectrum, what they're talking about is, on one side, all the way over here, on one extreme, you have, for example, value investing. And then all the way on the other extreme, you have short-term trading. Claro, aquí te está explicando que, aunque salió de la universidad, entró en Goldman Sachs, no se dio cuenta de lo que significaba el mundo del trading hasta que llegó a la City de Londres, en la que tienes una especie de espectro, ¿vale? de gradiente, en el que en un lado, en un extremo, tendrías lo que es el value investing, y en el otro lado lo que significaría ser trading en corto plazo, ¿vale? And in between you have many other things, many other strategies, many other time horizons, and trading these days has shifted from short-term trading to a time frame and an approach which is encompassing a lot of different strategies. And professional trading strategies now are like 1 to 3 months. Aquí te está diciendo que en ese momento tú tenías esos dos espectros, ¿no? Tenías por un lado el value investing y por otro lado el trading en corto plazo, y que a día de hoy lo que está viendo es que eso fue evolucionando y en medio ha habido diferentes
han surgido diferentes formas de hacer trading con diferentes formas de estrategias y diferentes time frames viables, y que ahora los traders profesionales lo que hacen es operar más o menos en operativas de 1 a 3 meses, estrategias de 1 a 3 meses. Unless you're quantitative. A no ser que seas cuantitativo. Okay. Once you go over a certain time horizon, it stops becoming trading and it becomes investing. Okay. Y que a partir de ese time frame, es decir, ese horizonte temporal, pues ya te dejas de ser trader y te vuelves inversor, es inversión, ¿vale? Once you focus on the time horizon that still encompasses trading, there's many different strategies that you can deploy. Okay. Y que si te focalizas en ese espectro de tiempo, en ese horizonte temporal en el que aún puedes hacer trading, hay muchas estrategias que se pueden aplicar. And yesterday we talked about, for example, when you asked me about the education of what traders would need, like joining the industry. Aquí le dice que la persona que le está entrevistando, ayer le hizo una pregunta sobre qué necesitarían, según él, según Anton Kreil, qué cree que los traders necesitarían para poder unirse o entrar dentro de la industria del trading. O sea, ¿qué necesita alguien para poder unirse a la industria del trading? The first step is always to get like a broader overall understanding and broader education, okay? The next step is actually finding that sweet spot within trading over those time frames that are trading, not investing. Aquí voy a ir parando porque si no se me acumulan las cosas. Dice que la clave, según él, para convertirte en trader y ponerte a unir a la industria del trading, primero es que tienes que tener un conocimiento superlativo, es decir, es un conocimiento exagerado sobre la industria, que debes saber mucho al respecto, y una vez tienes ese conocimiento, saber determinar y escoger cuál es el punto, el spot, el foco en el que tienes que dedicar tu esfuerzo, de esos time frames que hemos dicho antes dentro del trading, para escoger lo que significa trading y no invertir, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que tener un conocimiento muy alto para poder luego seleccionar cuál es aquel, digamos, margen o aquella forma de operar que realmente sea trading y que te aleje de la inversión en este caso para ser trader. Finding that sweet spot that suits your personality. Y que además ese spot que tú escojas, esa digamos, forma de operar que tú escojas, debe ser muy compatible con tu personalidad, ¿de acuerdo? Debe ser algo totalmente para ti. And this is something we always push in the Institute. It's like you have to have a systematic process, you have to understand that you need a broader perspective. Not everybody is suited, for example, within the trading spectrum, to short-term trading. Not everyone is suited to long-short portfolio management over a 1 to 3 month time frame. Aquí está diciendo lo que creo que todos sabemos, y es que es muy importante determinar cuál es el lugar que nos corresponde en esta industria. Hay muchas formas de acceder al mundo de la inversión y del trading, y hay que saber si nuestra personalidad se adapta o no a la que hemos escogido. Quizás la forma de operar que hemos escogido es correcta, pero nuestra personalidad no se adapta a la misma y por lo tanto no la podemos exprimir. Aquí está diciendo eso, que es muy importante que nuestra personalidad se adapte, por ejemplo, a si queremos ser day traders o traders en el corto plazo, nuestra personalidad tiene que ir en consonancia con eso. Que hay mucha gente que quizás no está preparada para, por ejemplo, invertir en el largo plazo a vista de 3 meses o más, por lo que deberían dedicarse al trading y viceversa. Si alguien se dedica al trading y su personalidad les lleva a tener características que potencian más el value investing o a las inversiones en el largo plazo, pues hay que saber identificar eso también. Y no se puede si no tienes conocimiento exagerado, muy grande, muy vasto sobre la industria. But if you get the discipline and the broader education first, you can always adapt and always be flexible if something's not working. You understand how a systematic process works, and then you can shift your systematic process over time to adapt to market conditions. Y esto también es una clave que creo que es indispensable que todos sepamos, y está bien que, aunque quizás muchos de nosotros sabemos lo que está diciendo y que parece algo redundante, que lo diga alguien profesional e institucional que viene directamente desde las entrañas de la City, en este caso, nos lo diga. Y es que es muy importante para alguien que se dedica al mundo de la inversión o del trading la capacidad de adaptación
Él mismo está diciendo que si tienes un proceso sistemático de aprendizaje, si conoces los mecanismos por los que pasa tu aprendizaje y tienes un conocimiento tan vasto que te permite conocer las piezas que van faltando, que tienes que ir cambiando dentro de ese aprendizaje, es relativamente fácil para cualquiera adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y ver si realmente lo que estás haciendo es válido para ti o si tienes que virar hacia otro lado. And actually, like mentors that we have right now, because they've done so much in the past and so many different things within the trading remit. Guys like Tristan, for example, have been long-only managers. They've been long-short portfolio managers. They've been short-term traders on trading desks of hedge funds. And actually, a guy like Tristan would be amazing to speak to about this. And he actually... Aquí básicamente nos está explicando que uno de sus compañeros, supongo, de este instituto, o no sé lo que hacen a nivel de educación, pero uno de sus compañeros pues, ha pasado por diferentes tipos de formas de especular, de hacer trading, de invertir, y que tener esa información es muy interesante para poder hablar con alguien así, porque tiene un gradiente de información muy grande sobre diferentes formas de estar en el mercado. There's a seminar in Australia literally called Matching Personality to Process, where if your personality is more suited to things, you should be concentrating on that, but you shouldn't concentrate on it from the outset. Right. Retail traders jump in to short-term trading typically because they think that this is what they have to do, or they jump into stuff that think their personality is matched to from the beginning, and they don't. Tengo que cortar aquí de nuevo, chicos, porque para mí esto es la clave de este vídeo y además ya estamos en el final, y es el punto clave por el que pienso, y creo que seguro que compartís esta idea conmigo, que la gente fracasa en esta industria, es porque, como ya he dicho, saltan directamente, se inician directamente en el trading en el corto plazo o en otro tipo de tipos de trading sin valorar antes cuál es el que realmente congenia mejor con su personalidad. Y eso es la clave para mí de todo esto. Es decir, hay mucha gente seguro que tiene características y habilidades, capacidades y actitudes más que suficientes para poderse dedicar a esto, pero el problema está en que por la publicidad al que les llega, lo primero que ven o la rapidez con la que se quieren involucrar dentro del mercado, les lleva a dedicarse a poner su negocio, que es el trading, en un lugar que no pertoca. Esto seguro que si alguno de vosotros ha hecho alguna sesión conmigo y al principio siempre explico este tipo de anécdota, igual también lo he dicho aquí en el canal, pero es que no tiene ningún tipo de sentido que aunque tú seas alguien que tenga una idea de negocio muy buena, imaginemos que queréis montar, yo qué sé, una arrocería o hacer paellas, por ejemplo, como negocio, queréis que este sea vuestro negocio, tenéis que montarlo en la playa. Lo más rentable para vosotros es que sea en la playa para que los visitantes aquí en España, las personas que vienen aquí de vacaciones quieran consumir eso y tengas una afluencia de personas muy grande. Ese negocio funciona debido a que hay una afluencia de personas de fuera de España que quieren comer comida típica de España, como puede ser la paella, y eso hace que ese negocio funcione de forma desmesurada. Es una idea de negocio bien aplicada, pero si dentro de tu idea de negocio eres buen cocinero de paellas, tienes una buena idea, tienes todo el dinero necesario, tienes las herramientas, pero colocas eso en los Pirineos, por ejemplo, en un lugar en el que solo por temporada va a haber gente que quiere tomar chocolate caliente y esquiar, igual la paella no les apetece y por lo tanto ese negocio que a priori era bueno no les funciona. ¿Entendemos? Aquí lo que está diciendo Anton Kreil es que es muy importante que alguien primero sepa distinguir si su personalidad está hecha para un tipo de trading u otro. Que sepamos distinguir como traders, como personas que queremos dedicarnos a esto, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles a la hora de escoger qué mercado operar o qué tipo de operativa hacer. Y para ello, volvemos un poco atrás, se requiere primero de un vasto conocimiento sobre la industria antes de decidir lo que vas a hacer. Hay que hacer un análisis generalista de lo que tenemos alrededor de esta industria para saber luego en qué rama o qué tipo de especialidad queremos hacer. Y parece ser que eso la gente no lo hace. Don't realize that when they start doing things, either it doesn't pay, as in it doesn't work, or their personality is not suited to it, and they have to then continue finding what actually works for them. And it's all about hitting that sweet spot. Now, the Institute's education, for example, gives you that broad education. And then within that systematic process, you can actually go out and find where your personality is best suited within the process. So it's very, very flexible.
And if you speak to Tristan about it, he'll give you some really good tips on how this works. So if you get 5 minutes with him at any time during the week, definitely speak to him about it. Y bueno, para finalizar este pequeño corto, aquí al final creo que ha hecho un poco de publicidad de su instituto de trading, creo, que hablaba de eso, pero creo que también es interesante ver lo que ha dicho, ser flexibles. Desde mi punto de vista, el hecho de ser flexibles implica la clave de este negocio, ser adaptablemente flexibles a lo que ocurre en las condiciones de mercado. Es decir, cualquiera de vosotros que quiera dedicarse a esto, o que lleve tiempo con cabezonería, es decir, obsesionados en operar de la misma forma que habéis visto que operan otros, porque es lo primero que habéis hecho, porque lo he visto habitualmente, plantearos si realmente eso es ese tipo de trading, ese tipo de mercado, ese tipo de activo, ese tipo de operativa, realmente concuerda con vuestra personalidad o vuestra forma de pensar. He visto a gente que quiere dedicarse al trading, que están metidos desde hace años dentro del scalping, por ejemplo, operando 8 o 9 horas diarias, intentando ganar mucho dinero con muchas operaciones diarias, y cuando hablas con ellos un poco te das cuenta de que su estilo de vida, el que quieren poder llevar, no tiene nada que ver con eso, sino que son gente que tiene más características de swing trader, de hacer pocas operaciones, de no dividir tanto el riesgo, quizás meter operaciones de más volumen en amplios espacios de tiempo. He visto gente todo lo contrario, que quizás opera poco, que opera en temporalidades de 4 horas o de un día, porque su trabajo no se lo permite, pero sufren dejando operaciones abiertas, entonces las cierran antes, o mueven el stop porque cada día están mirando con el móvil las operaciones y no son capaces de desconectar de esas operaciones que dejan abiertas. Por lo tanto, es necesario que esas personas se planteen si quizás es mejor tener un horario fijo de trading y cerrar pantallas después de que acaben. Es muy difícil dedicarse a esto y conseguir encontrar, como él bien dice, ese sweet spot, ese punto dulce, ese lugar en el que realmente perteneces en el trading. Es realmente complicado si no se tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Así que la invitación que creo que este ex-trader profesional nos dice es, primero, informaros mucho. Primero, conseguid toda la información que podáis sobre la industria, valorad todas las posibilidades, haced un análisis generalista del mercado en el que os encontráis y a partir de ahí, una vez tengáis ese conocimiento absoluto sobre a qué os vais a dedicar, mirados a vosotros mismos, mirad qué posibilidades tenéis, qué tipo de personalidad, experimentad y encontrar aquel punto, aquel time frame, aquel tipo de trading, aquel activo, aquel mercado que realmente se adapta a vuestras condiciones de personalidad y de vida. Porque es ahí donde podréis destinar tiempo y el suficiente y recursos hasta poder dar con la clave que os lleve a ser rentables en esto y poder vivir de ello. Y bueno, traders, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo desde esta perspectiva más institucional de Anton Kreil. Yo lo he hecho, la verdad, y al final todo el tema de la adaptabilidad, de la flexibilidad y de encontrar ese punto en el mundo del trading, ese horizonte temporal en el mundo del trading que sea compatible con tu personalidad, me parece algo muy, muy valioso y que hay que pensarlo y reflexionarlo para ver si nosotros hemos conseguido hacerlo. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle profit al vídeo y si no estáis suscritos ya, tenéis un botón rojo que es totalmente gratuito ahí abajo para que lo hagáis. Espero que la semana de trading vaya muy bien a todos, chicos y chicas, que tengáis mucho profit y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.